La llegada del comunista Galo Edelstein a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas se convirtió en una especie de cabeza de playa para el arribo de todo un inédito batallón de jerarcas y militantes del Partido Comunista al estratégico Ministerio de Defensa Nacional. En los puestos claves de jefes de gabinete, divisiones y asesores directos del subsecretario Edelstein llegaron cuadros de exclusiva confianza del presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, miembros del Comité Central del partido, exdirectivos de la ARCIS, de la ex Inmobiliaria Libertad controlada por el PC, de las Juventudes Comunistas, entre otros. La repartición que dirige Edelstein es clave en la seguridad del país, ya que es la que autoriza todo el financiamiento de las adquisiciones y renovación de material bélico del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, como aviones, buques, tanques, misiles, fusiles, municiones y armamentos en general. Otro aspecto muy sensible es que la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas tramita todos los ascensos de los suboficiales y oficiales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, lo que le entrega un enorme poder a las autoridades de ese organismo controlado por el PC. Por ello, según comentan a la Unidad de Investigación del Líbero ex autoridades y especialistas en defensa, es inédito que en una subsecretaría especializada y técnica lleguen perfiles de autoridades y asesores políticos sin experiencia previa en las materias propias de la institución, fenómeno que no se había visto desde el retorno de la democracia. Incluso, explican las mismas fuentes, los gobiernos de la Concertación tuvieron especial cuidado en designar autoridades preparadas en materia de defensa, por considerar que este era un tema de Estado y no uno partidista. Patricio Palma Cauciño, a sus casi 80 años, es parte del inventario del PC y ha estado siempre en la primera línea como miembro del Comité Central, el órgano político que dirige el partido. Su contrato honorarios en la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas es como asesor en materias de contenidos, planificación y evaluación propias de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas y apoyar el desarrollo estratégico del programa de gobierno. Palma tuvo un rol protagónico en la Inmobiliaria Libertad S.A., de la que fue gerente general y representante legal. Otro cuadro comunista es Jaime Gonzalo Insunza Becker, quien ocupó el cargo de vicerrector académico de la Universidad ARCIS durante el periodo en que el régimen de Hugo Chávez le traspasó $9 millones a la universidad. Si Galo Edelstein es el comandante del batallón comunista en la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, el lugarteniente es Luis Alberto Lobos Mesa, su jefe de gabinete, quien milita en la Jota desde los 19 años y fue candidato a diputado por el Distrito 13 de Santiago en reemplazo del entonces diputado Guillermo Tellier. El cargo de Lobos es muy estratégico, dado que tiene acceso a las resoluciones que luego son enviadas a la ministra de Defensa Nacional, Maya Fernández, por lo que tiene acabado conocimiento de todo lo que ocurre en la cartera. Estar con Tellier es estar con el pueblo. Guillermo Tellier abrirá las puertas del Senado para lograr llevar las demandas populares. Son parte de los 85 tweets que Lobos le ha dedicado a su mentor, incluyendo un retweet de homenaje al dictador Fidel Castro cuando se cumplieron 4 años de su muerte. Lobos es entusiasta defensor del régimen venezolano, del cual escribió en 2013: con alta participación, una vez más, se reafirma soberana y democráticamente la revolución bolivariana en Venezuela. Vamos por ancho camino. Otra comando del líder del PC es la jefa de la división administrativa, Tania Sáez Romero, quien ha señalado en sus redes sentirse orgullosa de formar parte de este glorioso partido que es presidido por este gran hombre de una calidad humana, política y moral dignas de ejemplo, en referencia a Tellier. Otros que llegaron a la subsecretaría como asesores de gabinete son el exdirector de la División de Organizaciones Sociales, Pablo Andrés Moyano Silva, y Roberto Campos Uribe, quien califica en sus redes sociales a los socialistas de ser neoliberales y a la DC de golpistas, y sostiene que en el futuro las funas se harán a punta de PLR. Manuel Alejandro da Corte Conte es un periodista venezolano que llegó a Chile hace más de una década, cuando tuvo que huir de Venezuela por culpa del chavismo. Sin embargo, a los pocos años de llegar al país, Manuel da Corte tuvo una profunda metamorfosis política cuando se integró al PC y fue periodista de la Jota.
sobre las Fuerzas Armadas chilenas, el ahora asesor venezolano de defensa ha expresado que se deben democratizar. Fue una de las mayores operaciones del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el atentado a Augusto Pinochet. 5 escoltas muertos y el jefe del régimen militar vivo. Y este hombre, César Bunster, fue el encargado de la logística de la emboscada. Se hizo pasar por un funcionario de la Embajada de Canadá y arrendó la casa desde donde partió el comando el 7 de septiembre de 1986. El arriendo de todos los vehículos que se utilizaron, que fueron varios, y el arriendo de una casa rodante, que fue la que se utilizó para interceptar la caravana. Hoy el sociólogo es concejal por el Partido Comunista en Puente Alto y dice que no le consta personalmente que Guillermo Tellier haya sido el hombre quien dio la orden de matar a Pinochet. Ni tampoco lo puedo negar, y eso por una razón bien sencilla, como incluso lo señala el mismo compañero Guillermo en la entrevista. Por razones de seguridad, nadie sabía ni siquiera el nombre del compañero o compañera que tú tenías al lado y con quien estabas luchando para poder recuperar la democracia. Patricio Mans, escritor, cantautor y compositor del himno del FPMR, en esos años fue uno de los representantes de la organización en el exterior. Dice que no tuvo contacto directo con Guillermo Tellier, alias Sebastián Larraín. Que él era jefe del aparato militar del partido y yo era vocero del Frente, que son dos instancias distintas, ¿no? Y él estaba también a cargo del Frente. Pero de una manera más bien retirada, no se sabía quién era, sí, se trataba de eso. Él tenía que aprobar todo lo que pasaba por lo que fuera materia militar del partido, lo que fuera el Frente Patriótico, y mi vocería también pasaba por sus manos. Una especie de dirección en las sombras, que no intervenía directamente en las operaciones armadas. ¿Qué responsabilidad tiene Tellier en las acciones del Frente? A mediados del año 1986, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez realizó una fallida operación. De forma clandestina ingresó a través del mar un arsenal en la localidad de Carrizal Bajo, una maniobra que buscaba entregar poderío en armamento a los opositores de la dictadura y que culminó con 29 personas condenadas a distintas penas de presidio. El miércoles 6 de agosto de 1986 fue descubierta la mayor operación del Frente Patriótico Manuel Rodríguez hasta ese momento. En la localidad de Carrizal Bajo ingresaron un arsenal destinado a la lucha contra el régimen militar de Augusto Pinochet. Entre mayo y agosto de 1986 se registraron 3 desembarcos de armas en la costa de la región de Atacama, en la localidad de Carrizal Bajo. Este arsenal provenía de Cuba y sería utilizado en acciones armadas en contra del régimen militar de Augusto Pinochet. El grupo operativo del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, encargado de recibir las armas, fue encabezado por Pedro, nombre político de uno de los principales jefes del Frente Patriótico, seguido por importantes dirigentes del movimiento como Alfredo Malbritz, Claudio Molini y Sergio Buchmann, quien junto a otros escapó por el desierto. Esta acción fue descubierta por rumores sobre extrañas maniobras en la costera localidad, los que crecían entre los habitantes del sector. Se estima que el armamento incautado sumó un total de 63 toneladas. La investigación quedó en manos de la Fiscalía Militar y duró casi 5 años. Ese día de agosto, 31 personas fueron detenidas y recluidas en la ex cárcel pública. El contexto político en la historia reciente de nuestro país, Juan Cristóbal Peña, escritor de Los Fusileros, el libro que retrata el lado B, el lado desconocido de esta historia. Yo te preguntaba sobre el rol de Guillermo Tellier antes de la pausa, para que sigamos también haciendo el minuto a minuto. Sí, bueno, formalmente Tellier para entonces era jefe militar del Frente, no obstante que Gladys Marín tenía mucha influencia en todos los ámbitos del PC, incluido el militar, o sea, pero sin lugar a duda tenía una importancia vital, y más allá de la responsabilidad política que le cabe, también tiene una responsabilidad sobre la suerte del atentado, en tanto que no solamente Tellier, sino que la dirigencia del PC determina la suerte en cierta medida del atentado, en cuanto a que ordena que las armas que se utilicen no sean de procedencia soviética, y es por eso que utilizan lanzacohetes Slow y no RPG-7, que son recargables. Por eso también, justamente como recordaban anteriormente acá,
y